Se esperaba que el Char Schneider CA-1, el primer tanque francés, desencadenara una revolución, pero resultó ser una pesadilla. Su blindaje se agrietó, su motor se desbordó y sus tripulaciones intentaron evitarlo sin órdenes. El vehículo se atascaba en cráteres, se averiaba en movimiento y podía quedar inutilizado con un solo golpe de pala de zapador. Pero fue este tanque el que los franceses lanzaron al meollo del asunto, una y otra vez. Su historia está llena de fracasos, reveses y decisiones extrañas que no se mencionarán en los libros de texto. Y en el final, conocerás un incidente que incluso los archivos del ejército intentaron ocultar. Este fue el tanque que lo empezó todo, y casi lo acabó todo. Mira hasta el final. El Char Schneider CA-1 fue el primer tanque francés diseñado no por cálculo estratégico, sino bajo la presión de la realidad. A principios de 1916, el frente se había vuelto rígido. Trincheras, alambradas y ametralladoras convertían cada avance en una masacre. La artillería mantenía un bombardeo constante, pero no lograba penetrar las defensas. La infantería estaba impotente. Se necesitaba un nuevo vehículo, capaz de avanzar bajo fuego enemigo y destruir objetivos ocultos. El ejército francés recurrió a los industriales. Schneider Ezie, anteriormente conocida por su artillería, recibió un contrato para crear un vehículo blindado. El proyecto fue iniciado por el coronel Estienne, inspirado por los experimentos británicos con vehículos de orugas, y el tractor estadounidense Holt. Schneider contaba con un tractor de estas características, y se decidió construir el primer tanque sobre su chasis. El trabajo avanzó con rapidez. Para diciembre de 1915 se había creado una maqueta de madera, y unos meses después, un prototipo. El vehículo recibió el nombre oficial de Char d'Assaut Schneider CA-1. La designación CA significaba Char d'Assaut, es decir, tanque de asalto. Este término apareció por primera vez en esa época. El concepto del tanque era abrir brechas en las defensas enemigas, avanzando junto a la infantería. El mando francés esperaba que proporcionara una ventaja decisiva. Sin embargo, debido a su desarrollo apresurado, el diseño distaba mucho de ser perfecto. No obstante, en abril de 1916, el gobierno aprobó un pedido de 400 vehículos. El desarrollo del Char Schneider CA-1 no fue una revolución tecnológica, sino una respuesta necesaria. El ejército necesitaba vehículos blindados de inmediato. Por eso, los franceses decidieron arriesgarse. El resultado pronto demostraría no solo la valentía de sus creadores, sino también las brutales consecuencias de la prisa. El Char Schneider CA-1 se basó en el chasis del tractor agrícola estadounidense Holt, reconocido por su fiable chasis de orugas. Sin embargo, en lugar de adaptarlo a las condiciones de combate, los franceses impusieron su propia visión de los vehículos blindados, lo que finalmente dio lugar a numerosas contradicciones en su diseño. El vehículo medía aproximadamente 6 metros de largo y poco más de 2 de ancho. Su altura superaba los 2,5 metros. Su peso alcanzaba las 13 toneladas. El casco estaba construido con placas de blindaje de entre 11 y 16 milímetros de espesor. Esta protección era suficiente contra las balas de fusil, pero era completamente inútil contra las armas antitanque y la artillería pesada, que para entonces ya se habían empezado a utilizar masivamente contra vehículos blindados. El armamento principal del Char Schneider CA-1 era un cañón corto de 75 milímetros. Estaba ubicado en la parte delantera derecha del casco y solo podía disparar hacia adelante y a la derecha. El lado izquierdo permanecía como una zona muerta total. El vehículo también estaba equipado con 4 ametralladoras de 8 milímetros.
2 de las cuales fueron rápidamente retiradas por las tripulaciones debido a su inutilidad y escasez de munición. La decisión más controvertida fue la ubicación del tanque de combustible directamente en la parte delantera, junto al motor y la munición. Esto convertía al tanque en un objetivo extremadamente vulnerable. Una sola penetración frontal podía provocar un incendio y la pérdida total del vehículo. Otro problema era la sobrecarga del módulo frontal. El cañón, el motor, el tanque de combustible y el conductor se encontraban en el mismo espacio, lo que perjudicaba el equilibrio y dificultaba el control. La suspensión carecía de amortiguación. Las orugas eran estrechas y a menudo descarrilaban al circular por terreno blando o irregular. Los ángulos de inclinación y la distancia al suelo del tanque eran mínimos, lo que lo hacía extremadamente dependiente del terreno. A menudo se atascaba en cráteres, en parapetos e incluso en pendientes suaves. El Char Schneider CA-1 carecía de torreta. Todo el armamento se encontraba en el casco, lo que imposibilitaba la defensa integral. Los ángulos de disparo del cañón eran tan limitados que solo era posible disparar con precisión con el vehículo completamente en posición de giro. Esto requería tiempo y hacía al tanque vulnerable en maniobras. El Char Schneider CA-1 fue esencialmente un experimento realizado en condiciones de guerra. El vehículo presentaba varios defectos de ingeniería graves. No se probó completamente y apenas cumplía con los requisitos del campo de batalla. Sin embargo, a pesar de ello, se puso en producción en masa. Sin alternativa, se ignoraron los errores y las consecuencias se acumularon. El Char Schneider CA-1 tenía una tripulación de 6 personas: el comandante, el conductor, el artillero, el cargador y 2 ametralladores. Todos se alojaban en un compartimento de combate estrecho y abarrotado. El espacio era lamentablemente limitado. Cada centímetro estaba ocupado por placas de blindaje, munición, mecanismos, cajas de herramientas y efectos personales. El motor y el armamento estaban apenas separados de la tripulación. No se disponía de una separación adecuada. El principal problema dentro del tanque era la temperatura. En los meses de verano, la temperatura del aire superaba los 45 grados Celsius. No había ventilación. Las ventanas y escotillas eran pequeñas y rara vez se abrían. Cualquier espacio abierto era vulnerable. En combate, la tripulación trabajaba en condiciones de sobrecalentamiento, humo, gases de escape y vibración constante. Los vapores combustibles del combustible se mezclaban con los gases de la pólvora durante el disparo, creando un ambiente difícil de respirar. La posición del conductor era particularmente difícil. Se sentaba en la parte delantera del tanque, casi junto al motor y el tanque de combustible. Su visión se limitaba a las rendijas de observación, que estaban cubiertas con tapas de acero durante el combate. Con estas rendijas cerradas, el tanque conducía prácticamente a ciegas. El conductor dependía de las órdenes de voz del comandante y de las repentinas sacudidas del terreno para orientarse. Maniobrar era difícil, especialmente bajo fuego enemigo y en terrenos accidentados. El cañón se cargaba manualmente. Su cadencia de fuego era extremadamente baja. El cargador tenía que agacharse entre los mamparos, manteniendo el equilibrio sobre el suelo inestable. Los proyectiles se acumulaban bajo los pies. Los gases propulsores quedaban atrapados dentro del casco y no se ventilaban. Los ametralladores estaban posicionados más cerca de la popa, pero su campo de tiro se limitaba a estrechas rendijas. La coordinación de la tripulación se lograba mediante gritos y golpes simulados. El nivel de ruido dentro del tanque
era demasiado alto para permitir el habla. La evacuación presentaba un desafío particular. Las escotillas eran pequeñas y estaban ubicadas de forma incómoda. En caso de emergencia, no todos podían salir rápidamente del tanque. Esto era especialmente cierto para el mecánico, atrapado entre los controles, el motor y la munición. Si el tanque se detenía en combate, incluso sin un impacto directo, el riesgo de que la salida quedara bloqueada era alto. El Charles Schneider CA-1 no se diseñó considerando el factor humano. La tripulación era percibida como personal de servicio dentro del vehículo. No se consideraron la comodidad, la seguridad ni la supervivencia. El tanque fue diseñado para romper las defensas, no como una estación de trabajo protegida para 6 hombres. Esto era típico de todos los primeros vehículos blindados. Pero el Schneider destacaba incluso por su estrechez, ruido y sobrecarga. El primer uso en combate del Charles Schneider CA-1 tuvo lugar en la primavera de 1917, durante la llamada Ofensiva Nivelle, una operación francesa a gran escala en la que se depositaron grandes esperanzas estratégicas. Uno de los puntos focales del ataque fue el frente de Berry-au-Bac. Fue allí donde se desplegaron los primeros Schneider CA-1 de producción. Al inicio de la ofensiva, el ejército contaba con 218 vehículos. Se desplegaron 132 tanques, agrupados en grupos de 24 vehículos. El resto no estaba preparado o no había llegado a la zona de concentración debido a averías. A lo largo de toda la línea del frente, los vehículos avanzaban a menos de 5 kilómetros por hora, rezagados respecto a la infantería y perdidos entre el humo, los cráteres y el alambre de púas. Ya en las primeras horas de la ofensiva, se hizo evidente que los vehículos no estaban preparados para tales condiciones. El movimiento se vio dificultado por intensos bombardeos de artillería, lodo profundo y una coordinación desorganizada. Los conductores perdieron el rumbo. Los vehículos se desviaron de su curso, se engancharon en cables y quedaron atascados en cráteres. Algunas tripulaciones no pudieron moverse tras el lanzamiento inicial. Solo una fracción de los vehículos llegó al frente. Se encontraron en campo abierto, bajo el certero fuego de la artillería alemana. El enemigo se adaptó rápidamente. Los estáticos y lentos Schneider CA-1 se convirtieron en blancos fáciles. Las baterías disparaban a quemarropa. Los impactos en la parte delantera de los vehículos los incendiaban. En los primeros 40 minutos de combate, 38 tanques quedaron completamente inutilizados. A menudo, sin apoyo de infantería, aislados y desorganizados, los vehículos se encontraban en una bolsa de fuego. Muchos vehículos ni siquiera llegaron a la línea de salida. Tuvieron que ser abandonados en el barro. Averías, orugas desprendidas, motores sobrecalentados y radiadores perforados resultaron fatales. No se previó la evacuación de los vehículos dañados. En muy poco tiempo, los Schneider CA-1 perdieron la mayor parte de su dotación. Y aunque algunos alcanzaron sus objetivos y tuvieron un efecto a corto plazo, el panorama general fue catastrófico. Las pérdidas se convirtieron en objeto de investigaciones internas. Sin embargo, los informes oficiales minimizaron cuidadosamente el fracaso. Los archivos hablaron de un bautismo de fuego para la nueva arma, omitiendo las pérdidas no relacionadas con el combate y el caos. El ejército francés intentó mantener la imagen de una iniciativa tecnológica, a pesar del evidente fracaso de la implementación táctica. Los sucesos de Berry-au-Bac se convirtieron en el símbolo de un error. El equipo liberado prematuramente se utilizó en una doctrina improvisada.
sin verdadera coordinación. No fue solo una derrota, fue una advertencia. El Charles Schneider CA-1 fue diseñado para satisfacer necesidades militares urgentes. Las decisiones de ingeniería tomadas durante su desarrollo a menudo entraban en conflicto con la seguridad práctica y la lógica de combate. Como resultado, cada vehículo no solo era un vehículo blindado, sino también un sistema frágil y sobrecargado con diversas debilidades críticas. El elemento más peligroso del diseño era el tanque de combustible delantero. Estaba ubicado justo al lado de la placa frontal, prácticamente en el mismo plano que el cañón y el motor. Este diseño simplificaba el abastecimiento de combustible y el almacenamiento, pero resultaba catastrófico si era alcanzado. Cualquier penetración en la sección delantera, incluso con un proyectil ligero, provocaba un incendio. Evacuar a la tripulación del vehículo en tal situación era extremadamente difícil. El grosor del blindaje, de 11 a 16 milímetros, solo ofrecía protección contra fuego de armas pequeñas y metralla fina. Un impacto directo de un cañón ligero de campaña penetraba el lateral y el techo con facilidad. Las rejillas de ventilación, las ranuras de observación y las delgadas secciones del revestimiento sobre el motor también eran puntos débiles. Algunos vehículos quedaron inutilizados por las primeras ráfagas de ametralladora con munición perforante. El cañón de 75 milímetros tenía un campo de tiro extremadamente limitado. Estaba montado rígidamente en la placa frontal del casco y solo podía disparar hacia adelante y a la derecha dentro de un arco estrecho. Para ajustar el fuego, el tanque debía girar todo el casco, lo que requería tiempo y espacio. En combate real, esto dejaba al vehículo prácticamente indefenso contra objetivos móviles y ataques de flanqueo. El tren de aterrizaje tampoco era nada fiable. El sistema de orugas, tomado de un tractor Holt, no estaba diseñado para cargas frontales pesadas. Carecía de suspensión. El ancho de vía era insuficiente para trabajar en terreno blando o accidentado. Las orugas se salían con frecuencia, sobre todo al girar en el sitio o al intentar superar obstáculos. También se producían roturas de orugas, sobre todo en las zonas de preparación de artillería. La falta de un sistema de amortiguación, sumada al elevado peso del tanque, sometía a una tensión considerable a los componentes del casco. Las uniones metálicas remachadas se aflojaban tras apenas unas horas de movimiento. Los mecanismos internos vibraban con frecuencia. Las monturas de armas e instrumentos de control fallaban rápidamente. Los comandantes de tanques a veces ordenaban reducir al mínimo la marcha del vehículo, solo para mantenerlo operativo al inicio de la batalla. Cabe destacar la sobrecarga de la sección frontal, que albergaba el motor, el tanque de combustible, el armamento y al conductor. Esto desplazaba el centro de gravedad hacia adelante, lo que dificultaba el control y hacía que el tanque fuera propenso a inclinarse hacia abajo al circular por terreno accidentado o a través de cráteres. El Charles Schneider CA-1 no solo era vulnerable, sino también peligroso para su tripulación. Malas decisiones de ingeniería hicieron que el vehículo fuera impredecible en el campo de batalla. El ejército francés comprendía estas debilidades, pero ante la escasez de vehículos blindados, siguió utilizando el CA-1 hasta el último recurso. Cuando se introdujo el Charles Schneider CA-1, el ejército francés carecía de conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de vehículos blindados. Las tácticas de los tanques estaban en sus inicios. Las tropas que recibieron el CA-1 carecían de experiencia con vehículos de orugas y los comandantes desconocían sus características y limitaciones. El tanque,
se consideraba una plataforma de artillería móvil, capaz de avanzar bajo fuego enemigo y abrir paso a la infantería. De esta comprensión surgió la primera táctica. Los CA-1 de Charles Schneider avanzaban en línea, a lo largo de un frente amplio, apoyando los ataques de infantería. Los vehículos se movían en formación cerrada, lo que simplificaba la coordinación, pero también los hacía extremadamente vulnerables al fuego de artillería. Sin comunicaciones por radio ni siquiera una señalización fiable, los comandantes dirigían los ataques visualmente, perdiendo a menudo el contacto con sus unidades. Durante la ofensiva, los tanques avanzaban a velocidad de peatón a no más de 4 kilómetros por hora. El terreno se conocía de antemano, pero la preparación de la operación dejaba mucho que desear. No se reforzaron los caminos ni se despejaron las rutas, por lo que los tanques quedaron atrapados en cráteres, alambradas, lodo y posiciones destruidas. Sin apoyo de ingeniería, incluso un obstáculo insignificante podía detener la columna. La infantería francesa tuvo dificultades para coordinarse con los tanques. Los vehículos blindados se quedaban atrás de las oleadas de infantería, o por el contrario, las superaban en velocidad, quedando aislados. Bajo el intenso fuego de ametralladora, esto significaba que los tanques, privados de cobertura, se encontraban solos bajo el fuego de artillería y antitanque. Hubo casos en que las tripulaciones llegaron al frente y no encontraron infantería cerca. La falta de coordinación con su propia artillería era particularmente peligrosa. Los tanques a menudo eran atacados por sus propias baterías, ya que no existía un sistema preciso para designar objetivos y posiciones. Tampoco había observadores capaces de dirigir el fuego en beneficio de los atacantes. En medio del caos en el frente, los vehículos blindados se perdían entre el humo y el polvo, siendo víctimas de ambos bandos. A pesar de todas las dificultades, el mando insistió en utilizar el Charles Schneider CA-1. Las ofensivas continuaron, y los tanques fueron lanzados al combate una y otra vez. Aunque incluso después de las primeras operaciones, era evidente que el vehículo necesitaba un rediseño profundo. Los informes desde el frente eran contradictorios. Algunos oficiales informaron de avances heroicos, mientras que otros señalaron abiertamente la inutilidad del CA-1 ante la defensa enemiga activa. En realidad, el Charles Schneider CA-1 rara vez logró sus objetivos declarados. Más de la mitad de los vehículos se perdieron debido a problemas técnicos o fuego enemigo, incluso antes de entrar en la zona de combate. La infantería percibía a los tanques como un apoyo escaso. Incluso al avanzar con éxito, los vehículos carecían de la capacidad de maniobra y de proporcionar cobertura de fuego. Un solo tanque, con un campo de tiro limitado y un cañón lento, no era sustituto de una unidad de artillería completa. El impacto psicológico del uso de tanques disminuyó rápidamente. Si bien los alemanes mostraron desorganización en las primeras semanas tras la aparición de los vehículos blindados, a mediados de 1917 se habían desarrollado instrucciones antitanque. Las tropas fueron equipadas con munición especial y se ampliaron las posiciones de las baterías antitanque. Las dotaciones de artillería recibieron entrenamiento en fuego preciso contra objetivos blindados. Las pérdidas de tripulación se acumulaban. Debido al sobrecalentamiento, la combustión de los mecanismos, la baja fiabilidad y un blindaje notablemente débil, cada despliegue del CA-1 en el campo de batalla era una operación de alto riesgo. Los despliegues exitosos eran la excepción, no la norma. A pesar de ello, el mando francés siguió incluyendo los vehículos en sus planes ofensivos
considerándolos una herramienta temporal pero necesaria. A finales de 1917, el ejército empezó a comprender la inutilidad de seguir utilizando el Char Schneider CA1. Simultáneamente, entraron en servicio diseños más exitosos, en particular el Renault FT. Sin embargo, el Schneider siguió utilizándose debido a la inercia logística, la presión política y la escasez de repuestos. El rendimiento en combate del Char Schneider CA1 tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, demostró que un tanque podía cruzar el frente. Por otro, expuso todos los defectos críticos de los primeros modelos. En este sentido, el Schneider no fue un ganador, sino una lección de alto perfil, costosa y sangrienta. Tras las primeras batallas, el mando francés y los fabricantes del CA1 Char Schneider se enfrentaron a lo obvio. El tanque requería modificaciones urgentes. Los problemas de fiabilidad, el blindaje débil, la potencia de fuego limitada y el sobrecalentamiento se hicieron evidentes tras tan solo unas horas de uso en primera línea. Sin embargo, debido a las limitaciones de producción y de tiempo, se decidió no rediseñar completamente el tanque, sino realizar modificaciones específicas. Los primeros cambios fueron mejoras menores del blindaje. El grosor de las placas frontales se incrementó unos milímetros, pero esto no supuso un aumento drástico de la protección. Las secciones laterales seguían siendo vulnerables. Además, el blindaje adicional aumentó la carga sobre la sección frontal, que ya estaba sometida a tensión debido al peso del motor, el tanque de combustible y el cañón. Pronto se intentó reorganizar el interior. Algunos vehículos recibieron soportes de munición rediseñados y se eliminaron ametralladoras ineficaces de algunos modelos. Esto permitió aligerar el volumen del casco, aunque redujo la capacidad de defensa general. Las tripulaciones agradecieron incluso estas pequeñas mejoras. Cualquier aumento de espacio aumentaba la supervivencia en combate. Una de las modificaciones notables fue la mejora del sistema de escape. Un nuevo silenciador y tubos de escape, ubicados fuera del casco, redujeron la temperatura dentro del compartimento de combate, aunque ligeramente. Algunas unidades, por iniciativa de las propias tripulaciones, instalaron campanas de extracción adicionales o perforaron manualmente orificios de ventilación, lo que, sin embargo, redujo la resistencia general de la estructura. Algunos CA1 recibieron componentes de chasis experimentales. En concreto, se reforzaron los soportes de las ruedas motrices y tensoras, y se modificaron los soportes de los eslabones de las cadenas. Sin embargo, en combate, estas mejoras resultaron efímeras. Los tanques recorrieron decenas de kilómetros a través de cráteres y alambre de púas, y cualquier mejora resultó ser temporal. Al mismo tiempo, se consideró modificar el armamento principal. El cañón de 75 milímetros existente presentaba una balística deficiente y un ángulo de puntería deficiente. Se propuso un cañón más largo, pero el chasis del CA1 no soportaba el retroceso y el peso adicionales. El proyecto se consideró poco práctico. En su lugar, se consideraron mejoras en la munición, pero los avances también fueron limitados. Como parte de las mejoras, algunos Schneider CA1 recibieron un esquema de pintura especial, el llamado mosaico de camuflaje, compuesto por manchas claras y oscuras. Su efecto era limitado y se utilizaba principalmente en vehículos diseñados para ataques diurnos. El camuflaje no ofrecía protección contra el fuego dirigido, pero en presencia de niebla y polvo, ocultaba parcialmente la silueta del vehículo en terreno abierto. Una modificación interesante fue la instalación de pantallas blindadas sobre las placas principales del blindaje. Estas pantallas estaban remachadas
creando una protección pseudocompuesta. Sin embargo, en condiciones de sobrecalentamiento y vibración, las pantallas solían desprenderse. Posteriormente, se consideraron poco prácticas y se retiraron de la mayoría de los vehículos. No obstante, estos ejemplos aparecen ocasionalmente en fotografías de tiempos de guerra. Los intentos de comunicación entre los vehículos mediante banderas, letreros y señales luminosas también fracasaron. Las tripulaciones dentro de los tanques carecían de visibilidad suficiente para responder adecuadamente a las señales. La comunicación por radio era completamente inexistente. Los únicos medios de comunicación eran las rutas preacordadas y las órdenes manuales en las proximidades, y esto solo funcionaba en condiciones ideales. Todas las modificaciones del Char Schneider CA1 fueron tardías y superficiales. No abordaron los problemas fundamentales del diseño. Sin embargo, a falta de nuevos vehículos de producción, el ejército francés se vio obligado a seguir utilizando su flota existente, actualizándola siempre que era posible. Estas modificaciones no evitaron pérdidas, pero proporcionaron una sensación de progreso y mejora, muy necesaria durante una guerra prolongada y agotadora. A principios de 1918, quedó claro, el Schneider CA1 había llegado al límite de su modernización. Su vida útil se había agotado. El Renault FT, un tanque más ligero, maniobrable y conceptualmente diferente, que se convertiría en el futuro referente, ya se estaba considerando activamente como su sustituto. Sin embargo, el Char Schneider CA1 no fue retirado del servicio hasta el final de la guerra. Y aunque para el verano fue relegado cada vez más a funciones de reserva o auxiliares, continuó apareciendo en batallas aisladas, un recordatorio del primer y doloroso paso en el desarrollo del tanque francés. La aparición del Char Schneider CA1 en el frente generó reacciones encontradas, tanto entre las tropas aliadas como entre las enemigas. Este pesado y lento vehículo impresionaba principalmente por su aspecto. Con el telón de fondo de las conocidas trincheras, el alambre de púas y los cráteres de artillería, la aparición de esta mole blindada sobre orugas se percibía como algo casi surrealista. En las primeras semanas de despliegue de tanques, se observó un fuerte impacto psicológico. Los soldados alemanes, poco familiarizados con los vehículos blindados con orugas, a menudo se sentían confundidos. Algunos abandonaron sus posiciones sin órdenes. Los informes incluían casos en los que incluso las dotaciones de artillería perdían la compostura al ver una columna de tanques avanzando. El sonido de los motores, el estruendo de las orugas, el temblor del suelo, todo ello creaba la imagen de un vehículo invulnerable a las defensas convencionales. Sin embargo, este efecto duró poco. En pocas semanas, el enemigo se había adaptado. El mando alemán envió rápidamente instrucciones a las unidades de primera línea sobre cómo combatir los tanques. Se hizo especial hincapié en el uso de artillería ligera de campaña y el fuego en zonas vulnerables, los flancos y la retaguardia. Las unidades comenzaron a equiparse con munición perforante, y en ciertas zonas del frente se establecieron baterías de barrera, capaces de disparar con precisión sobre vehículos blindados antes de que alcanzaran posiciones avanzadas. Los propios soldados franceses no sentían demasiado entusiasmo por el Char Schneider CA1. Quienes no servían en los vehículos solían verlos con desconfianza. El tanque era ruidoso, estaba sobrecargado y su ataque era lento. No inspiraba confianza. La infantería estaba acostumbrada a depender de la artillería, no de vehículos pesados, cuya fiabilidad era cuestionable. Además,
El CA-1 a menudo se desviaba o se atascaba, lo que irritaba a las unidades que lo acompañaban. La actitud de las tripulaciones de los tanques hacia el vehículo era compleja. Por un lado, existía el orgullo de operar un nuevo tipo de arma. Por otro, eran conscientes de las deficiencias de diseño del tanque, el riesgo de sobrecalentamiento, las frecuentes averías y la falta de equipo de protección. Las tripulaciones comprendían que se encontraban dentro de una estructura vulnerable. Extraoficialmente, el vehículo recibió el apodo de ataúdes sobre orugas. A pesar de la propaganda oficial, la tensión reinaba en las propias tripulaciones. Muchos entraron en combate sabiendo que su regreso no estaba garantizado. Sin embargo, en la conciencia pública, el Schneider CA-1 se convirtió en un símbolo de avance tecnológico. La prensa francesa promovió activamente la imagen de los tanques como gigantes de acero, capaces de atravesar cualquier línea de defensa. Se publicaron artículos con fotografías de los vehículos, ocultando su tamaño y sus fallos. Los civiles creían en una nueva era de la guerra, mientras que en el frente, el equipo sufría un fallo tras otro. Para el enemigo, el CA-1 se convirtió en un objetivo ambivalente. Ya no le temían como al principio, pero también dudaban en subestimarlo. Se sabía que un solo tanque podía interrumpir una línea, causar estragos y paralizar temporalmente la defensa. Precisamente por eso, la artillería alemana concentró inmediatamente su fuego sobre la aparición de vehículos blindados. La aparición de un Schneider en un sector del frente lo convertía automáticamente en un objetivo prioritario. Con el tiempo, el impacto psicológico del Charles Schneider CA-1 se desvaneció casi por completo. Comenzó a percibirse como un vehículo obsoleto, llegando al final de su vida útil. Tanques más modernos lo reemplazaron. Pero fue el CA-1 el que permaneció en la memoria como el primer vehículo blindado francés, el pionero en la transformación de la guerra de trincheras en combate móvil. Y aunque el miedo a él se ha desvanecido, aún conserva cierto respeto, incluso del enemigo. Después de todo, fue el primer intento de hacer algo que nadie había hecho antes, incluso a costa de la vida de cientos de tripulaciones. El Charles Schneider CA-1 nunca se convertirá en un símbolo de brillante triunfo técnico. No logró grandes victorias, ni se convirtió en un modelo a seguir. Sin embargo, su importancia en la historia de los vehículos blindados es difícil de sobreestimar. Fue el primer vehículo de combate francés producido en serie, la primera experiencia práctica en el desarrollo de tanques a nivel nacional, y la primera vez que un vehículo blindado con orugas se incorporó a la doctrina de combate real. Se construyeron aproximadamente 400 vehículos. La mayoría se emplearon en el frente entre 1917 y 1918. Algunos sobrevivieron hasta las últimas batallas de la Primera Guerra Mundial, pero como unidades auxiliares. Se emplearon para proporcionar fuego de apoyo durante los ataques a fortificaciones, así como para transportar municiones y evacuar a los heridos. En algunos casos, los tanques proporcionaron cobertura para las obras de ingeniería bajo fuego enemigo. Tras la guerra, el Charles Schneider CA-1 fue rápidamente retirado del servicio. Resultó inconveniente en tiempos de paz. Voluminoso, obsoleto, poco fiable y con elevados costes operativos. A principios de la década de 1920, la mayoría de los vehículos restantes fueron desguazados, desmantelados o trasladados a museos y unidades de entrenamiento. Algunos permanecieron en depósitos del ejército hasta principios de la década de 1930, pero en mal estado de conservación. El ejército francés extrajo conclusiones.
La experiencia adquirida durante el desarrollo y la operación del CA-1 sentó las bases para desarrollos posteriores. Fue después del Schneider que se hizo evidente que el tanque debía ser más ligero, más maniobrable y mejor protegido. Los diseñadores comprendieron la necesidad de un diseño de torreta, visibilidad panorámica y un sistema de comunicaciones eficaz. Estos principios se plasmaron posteriormente en el Renault FT, el vehículo que sustituyó al CA-1 y estableció el estándar para los tanques del siglo XX. El Charles Schneider CA-1 recibió una atención moderada a nivel internacional. Algunos prototipos fueron estudiados por ingenieros británicos y estadounidenses. Sin embargo, el vehículo no logró generar un interés generalizado en el extranjero. Mucho más importante fue el impacto del CA-1 en la política interior francesa. Demostró la necesidad de cooperación entre el ejército y la industria, impulsó el desarrollo de escuelas de entrenamiento de blindados e impulsó cambios en los programas de entrenamiento de infantería. Simbólicamente, el Schneider CA-1 se convirtió en un ejemplo de un primer paso, pesado, tosco, pero necesario. Todo proyecto importante de tanque se basa en la experiencia de sus predecesores. Los errores cometidos en el CA-1 permitieron evitarlos en modelos posteriores. Problemas de diseño, blindaje débil, movilidad limitada. Todas estas deficiencias se convirtieron en lecciones. Al mismo tiempo, el Charles Schneider CA-1 dejó un legado paradójico. Recordó a los militares que la innovación tecnológica no garantiza el éxito. Un vehículo puede ser revolucionario en concepto, pero inútil en la práctica si no está integrado en el sistema de combate, provisto de logística y con el apoyo de entrenamiento y tácticas. El CA-1 se convirtió en un ejemplo de la gran brecha que puede haber entre la teoría y la práctica. Hoy en día, solo quedan unos pocos Schneider CA-1 auténticos. Uno de ellos se conserva en el Museo de Armaduras de Saumur. Fue restaurado en estado estático, sin su chasis. Esta no es una exhibición de la victoria, sino un monumento a una búsqueda. Este es el vehículo que marcó el comienzo de la era de los tanques franceses, y sin el cual no habría existido el Renault FT, el B1 bis, ni toda la línea de vehículos pesados que le siguieron. En la historia de los tanques, el Schneider CA-1 no es ni un héroe ni un extra. Es un punto de partida. Marcó el inicio de un nuevo capítulo de la guerra, con errores, bajas y fracasos, pero también con la comprensión de que el futuro del combate había cambiado. Y ese futuro comenzó con el traqueteo de sus primitivas orugas sobre la tierra arada del Somme.